Son las 6 en punto. Las 6 en punto de este lunes 18 de 17 de febrero de 2004. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos para hoy un foro. ¿Cuál es ese foro? ¿Qué pasó el 12 de febrero del 2014? ¿Qué pasó el 12F del 14? ¿Y qué sigue pasando en esta Venezuela? Como ponente, hemos invitado a los compañeros estudiantes Salvador Lugo, que me llamó hace rato por dos motivos. Uno, en la universidad no hay materialmente actividades. Y segundo, que estaba trancado en Altamira, donde era casi imposible salir. Le dijimos nosotros, tienen 6 años le dijimos nosotros que de todos modos nosotros trabajaríamos, cualquiera fuera el quórum que estuviera presente. La idea es, fundamentalmente, discutir lo que está planteado hoy en este ex país. ¿Qué está pasando aquí en el día de hoy y qué puede pasar en los días subsiguientes? La cátedra ha hecho el siguiente planteamiento. La confusión reina y aturde y solo puede ser superada si se pone a andar una voluntad-acción caracterizada por un espíritu crítico y autocrítico decidido a alcanzar un mínimo de entendimiento que permita establecer alternativas de convivencia en este ex país. Para la Cátedra Pío Tamayo y el Centro de Estudios de Historia Actual, es tarea permanente e indeclinable luchar por el establecimiento de una política que garantice la ausencia de toda expresión de violencia y exclusión. Pero hasta el presente, este propósito no ha sido logrado. La violencia y la polarización siguen actuando en nuestro escenario político y esto queda más que evidente en el acontecer que se inicia el 12 de febrero a la hora de finalizar la marcha estudiantil con apoyo de factores políticos que tuvo como punto de llegada la Fiscalía General de la República. Y en ese lugar se producen actos de violencia que no han sido explicados y por ello surgen preguntas que conllevan tono de hipótesis. Si estamos frente a una marcha debidamente autorizada, ¿cómo se explica que no haya sido custodiada por las autoridades competentes? Si el gobierno tenía conocimiento de que era una marcha opositora que se producía en medio de un clima de tensión, ¿por qué no se resguardaron las instalaciones de la Fiscalía y las patrullas del CICPC que allí se encontraban? ¿Existe o no espacio y posibilidad para pensar que se planificó el dejar hacer para una posible violencia? ¿Se hermana o no esta conducta
con la exhibida al mantener sin guardia o vigilancia la casa de los gobernadores en San Cristóbal. Y en relación con el desenlace de esta protesta que adquirió signos fatales, también surgen interrogantes. ¿Cómo explicar en ese escenario, la presencia de miembros de uno o más colectivos del 23 de enero? Estaba decidido que el fin de la protesta adquiriría un contenido violento. ¿Cómo se produce la muerte de Juan Montoya, militante del PSV y de un colectivo? Es cierto que la muerte de Basilda Costa se produjo con la misma arma con que mataron a Juan Montoya. Se trata del mismo crimen con la misma arma. ¿No es esto algo curioso y llamativo? Más todavía, ¿cómo explicar que uno de los manifestantes que ayudó a recoger al herido Basilda Costa, horas después fuese asesinado en Chacao? Tiene asidero el señalamiento de que Robert Reckman fue avaliado porque podía identificar plenamente al asesino de Basil. Estamos hablando, como dice una diputada del PSUV, de asesinatos selectivos. Como puede verse, el panorama es complejo y confuso. Al parecer, no estamos ante el simple enfrentamiento de dos bandos claramente definidos. Al parecer, hay cosas que van más allá y que tienen ubicación en las agendas ocultas. Pudiera pensarse en la interpolación de otros elementos, pero todo esto corresponderá a la investigación que tenga por norte fundamental la aplicación de la más clara lógica para una averiguación certera y lo más cercano a la objetividad, cuestión que aquí es tremendamente difícil. Lo que sigue a la destrucción física del inmueble de la Fiscalía y las muertes es la protesta continuada. Una acción que combina el grito, el señalamiento, acusación que da paso a la piedra y el fuego. Para algunos observadores se trata de crear un ambiente de desestabilización como compuerta para un golpe de Estado. Otros señalan que estas manifestaciones ya formaban parte del mismo y que se procuraba reproducir el esquema del 11 de abril del 2002. En este sentido, se señala como evidencia una grabación telefónica privada que se habría producido entre el embajador Fernando Gervasi y el vicealmirante Carratú Morina. En ella se asoma que el 12 de febrero ocurriría algo similar al 11 de abril del 2. Hasta la noche del 11 de febrero, el régimen desconocía los planes del supuesto golpe de Estado en marcha. ¿Dónde estaban sus aparatos de información, inteligencia? ¿Y qué componentes de la Fuerza Armada formaban parte de este golpe en marcha? Tiene base la tesis de un asalto a Palacio. ¿Alguien puede concebir que en este país existe algún grupo con capacidad para proponerse en forma aislada un asalto a Miraflores? Liquidada materialmente la mesa de la unidad democrática, se pretende obstaculizar cualquier otra posibilidad de liderazgo. Es ese el propósito de señalar
un específico culpable de los actos violentos del 12 de febrero. Consideramos que estos planteamientos conducen en general a una obligada conclusión. Aquí está establecida la política de la burla y la improvisación, y como tal conforma una acción que puede conducir a un epílogo nada alentador. Se busca aquí en realidad un tiempo de paz, entendimiento, reconciliación y diálogo, o una profundización de las diferencias. Es hora de que el gobierno actúe como pide José Vicente Rangel en su programa del 16/2 del 14, con energía, para que no marchemos hacia una guerra civil. Pedir gobierno con energía para que no haya una guerra civil. Pedir más represión para impedir una guerra civil. La energía, entendida como represión, violencia, ¿se puede acaso entender como una forma de diálogo y entendimiento? Y si se habla de un país que va hacia la guerra civil, ¿quiere eso decir que el gobierno no tiene control de sus fuerzas armadas? Se propicia por ello un golpe de Estado, un autogolpe, un asalto al poder o guerra civil. ¿Hay entonces algún espacio para el llamado diálogo? Tenemos la impresión de que cualquier debate sobre el 12 de febrero y las horas que siguen se tropieza con un elemento importante. Lo que en principio surge como una protesta estudiantil, en forma inmediata y espontánea se traduce en una protesta social, a la cual el régimen, ante la imposibilidad de enfrentarla en términos abiertamente represivos, toma el camino de la infiltración, que significa mediatizar esa expresión de descontento social. A la larga, queda en el camino la huella de la muerte, heridos, presos, destrucción, dolor, decepción. Pero surge también un elemento que se suma a una posible perspectiva. Ya no es verdad que en este país los actores políticos fundamentales sean los del oficialismo o los de la oposición oficial. A esta hora hay una tercera posición claramente identificada en esa manifestación espontánea que no atiende lineamientos ni del régimen ni de su oposición, sino que se sitúa más allá de ello. Busca intuitivamente otro escenario político en medio de una real y verdadera convivencia, el fin de una catástrofe que se concreta en la suma de muerte y destrucción. Es la aspiración de una mayoría de la población que tiende a expresar los radicalismos del vacío y las hegemonías compradas para buscar sinceramiento de la política para las actuales circunstancias. Y esta situación inédita puede proporcionar un espacio en el cual puedan confluir los más diversos aportes con la permeabilidad suficiente para avanzar en medio de la crítica y la autocrítica. Un lugar en el cual los descontentos y malestares por problemas que afectan a todos se constituya en el centro de estudio, reflexión y debate que conduzca a la elaboración de políticas, proyectos, planes que tengan como meta avanzar hacia un mejor vivir. Y en este sentido, consideramos pertinente señalar que o se produce ese reencuentro entre todos los verdaderamente interesados en crear
una política nueva para un nuevo país con un modelo de vida diferente a los conocidos, o aquí se producirá una violencia que nadie sabe hasta dónde puede llegar. Aspiramos a la aparición de acciones llamadas a detener la confrontación fratricida. ¿A qué puede conducir la actitud intolerante de considerar que cuanto aquí ocurre se debe al llamado a la calle realizado por algunos dirigentes? Es que esta revolución, por carecer de un verdadero apoyo-fuerza, requiere de un clima permanente de pugnacidad. Se afirma hoy este proceso en la represión como arma fundamental de y para la estabilidad. Este recinto, como lo ha sido durante 3 décadas, invita a un diálogo cuya única exclusión sea todo aquello que contenga la acción violenta, el maltrato y la destrucción del otro. Ese es el planteamiento que hace la cátedra. Pues bien, el foro, ¿qué pasó el 12 de febrero? Como habíamos anunciado, hagamos esta tarde un diálogo sobre violencia y paz como trasfondo y como elemento central, el qué pasó el 12 de febrero y qué está pasando en los días subsiguientes. Y lo último, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Qué nos espera? Bueno, nosotros tenemos, quiero decir que en las actuales circunstancias que estamos viviendo en esta universidad, creo que es mucho que hayamos logrado reunirnos, por lo menos este grupo. Y bueno, también con la ayuda que nos ha prestado el compañero técnico, que pues nos ha abierto la sala y nos ha dado el sonido. Tenemos que abreviar hoy, porque dependemos pues de salir de aquí lo más temprano posible, por razones obvias, y en consecuencia, desde ahora decimos que nuestras intervenciones sean bien apretadas, bien sintéticas. Muy bien, señores, hayamos hablado de una intervención de 10-15 minutos que hará la compañera Zairán Rivas, el presidente del Centro de Estudiantes de Trabajo Social y militante de la Unión de Juventudes Revolucionarias de la Juventud de Bandera Roja. Ella. Bien, vamos a escuchar entonces el planteamiento sobre qué pasó el 12 de febrero, y qué está pasando y qué va a pasar en los días subsiguientes. Tiene la palabra entonces la compañera Zairán Rivas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este espacio. Creo que estos son el tipo de espacios que actualmente hacen falta en la universidad. Esta situación de conflictividad que hay ahorita en el país y sobre todo lo sorpresivo que les llegó a todos los venezolanos y sobre todo yo que formo parte del movimiento estudiantil y he vivido, ¿se escucha bien? Y he vivido quizás las pugnas y las crisis que se han dado dentro del movimiento estudiantil. Yo soy una de las fieles creyentes de que esto es parte de la falta de debate que hay sobre el país que pasa actualmente en la universidad. Incluso temas tan importantes como lo que pasa el 12 de febrero, vemos a veces como en estos espacios faltan personas, incluso el movimiento estudiantil lleva tiempo donde solamente hace una asamblea en el aula magna el primer día de un paro o con temas coyunturales y no se da siempre el debate estudiantil
por una serie de medidas económicas que se habían tomado, donde estudiantes de otros estados tenían tiempo manifestando y protestando por la serie de medidas económicas. Al mismo tiempo, esto se liga con el problema de la violencia que hay en el país. Sabemos que comenzó con las manifestaciones de la actriz que mataron, luego por el profesor de la UPEL y la cantidad de inseguridad que se manifiesta aquí en la Universidad Central. Y universidades en el interior salen a protestar, son parte de la represión del Estado, y aquí en la universidad las primeras en salir son la Universidad Alejandro Humboldt, la Universidad Metropolitana, y luego sale la Universidad Central de Venezuela ya como tal para pedir que liberen a los estudiantes presos del interior que habían sido trasladados a la cárcel de Córdoba. Por otra parte, tenemos un problema en la sociedad venezolana, que es que el país se está cayendo a pedazos y no hay un liderazgo como tal fortalecido por parte de la oposición venezolana. Como estudiante y militante de un partido político, pienso que la oposición ahorita está dividiendo. Hay un sector que quiere una salida para Venezuela del régimen y hay otro sector que simplemente está colaborando con el Estado y está esperando otras elecciones. Por otra parte, el movimiento estudiantil es ahorita en Venezuela la parte de la sociedad que más credibilidad tiene a nivel de la población. Incluso hay encuestas que señalan que el sector estudiantil es el que tiene mayor credibilidad. Después del sector estudiantil viene toda la universidad como tal, luego la iglesia y por último los partidos políticos en Venezuela. El 12 de febrero es anunciada la marcha por los estudiantes y también se refuerza la convocatoria de una actividad de tinte partidista que se hizo en la Plaza Brión de Chacaíto, y en la salida del movimiento estudiantil hasta la Fiscalía para exigir que liberen a los estudiantes que están presos, anima también todo el descontento generalizado que hay en la población por todo lo que está pasando en Venezuela y haciendo relación con lo que es la credibilidad del sector estudiantil para toda la sociedad. ¿Qué pasa? Aquí en la Universidad Central de Venezuela tenemos un problema muy grave, que es la falta de impunidad que hay aquí en la universidad, la falta de que funcionen los órganos de cogobierno, la falta de que funcionen los organismos universitarios que permiten que diferentes estudiantes se disfracen de estudiantes y pasan por acá por colectivos armados. Yo soy de la Escuela de Trabajo Social. Nosotros le ganamos el centro de estudiantes a un chavismo que tenía 7 años en la Escuela de Trabajo Social y nos tocó enfrentarnos duramente, y a mí todavía me toca estudiar con esas personas que nos caen a golpe y con esas personas que nos hemos tenido que ir de forma muy valiente a denunciarnos un consejo de facultad y un consejo universitario, y no pasa nada y ahí los tenemos estudiando con nosotros. Siempre que las marchas aquí en la Universidad Central salen, estos son las personas que están dando vueltas por la universidad en motos, con pistolas y con todo este tipo de instrumentos para reprimir el movimiento estudiantil. Incluso ven cómo se concentran en diferentes lugares para reprimirlo. Ese día la marcha se concentra. Cabe destacar que muchos de estas personas que se disfrazan de estudiantes son personas del Estado, ¿verdad? Que en mi escuela vienen y te enseñan una chapa: mira, yo soy del Sevilla, yo soy de la policía, yo soy aquí en Trabajo Social, y que están permanentemente reprimiendo cualquier tipo de actividad estudiantil. Ese día yo estaba en mi escuela a las 7 de la mañana esperando que salieran varios muchachos de primer año, y llegaron estos estudiantes en moto y a uno de los que estaba conmigo le dieron un cascazo y luego se fueron a dar vueltas por la universidad reprimiendo a todo aquel que estaba por ahí mal parado antes de salir a la marcha. Igual la marcha se concentra en Plaza Venezuela y nosotros ya sabemos que ellos iban a estar detrás de la barricada que se pone en Parque Carabobo, como es algo natural que pasa. Más, yo creo que nosotros del movimiento estudiantil no sospechábamos que fuese a haber algún tipo de estos actos, porque siempre pasa, siempre que se acaba una marcha nos persiguen, nos golpean, nos pegan, pero no de esta magnitud. Y acabamos. Luego que sale la marcha y llegamos, se entrega el papel a la Fiscalía, se sale, se hace un discurso final y la orden de la Universidad Central de Venezuela es: nos vamos. Y todos los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela se retiraron.
¿Qué pasa? Hay infiltrados, y esto es algo verídico porque lo hemos visto dentro de este movimiento que se ha dado en la calle. Incluso tenemos fotos de personas violentas de mi escuela que están dirigiendo a esos grupos en Altamira diciéndole vámonos a la calle, vamos a quemar caucho, vamos a lanzar piedra, vamos a quemar, y que no son parte de ese movimiento asambleístico que se ha querido generar realmente para debatir lo que está pasando en el país. ¿Qué pasa? Venimos de una sociedad que está descontenta por todas las situaciones que han tenido en el país. Todos los padres, y había mucha gente acompañando a la juventud ese día ahí, sobre todo las universidades. Cuando se da la orden de retirarse, inmediatamente yo fui una de las últimas que me quedé contando a los muchachos, mira cuántos somos de otra, nos vamos. Y apenas se salió y dijo fuera, abrieron la barricada de las policías y salieron una cantidad de motos y de colectivos que nosotros estábamos, bueno, pero aquí pasa. Incluso lo que se le dijo a todos los muchachos fue, quítense camisas y salgan, y siempre estén con la camisa que está abajo. Cuando nosotros llegamos a Plaza Venezuela, tengo compañeros que se quedaron en la confrontación, hubo muchos que nadie identifica que comenzaron a lanzarle piedras a la fiscalía, y ahí es cuando cae la primera persona herida de bala, casualmente en la cabeza. Y hay evidencia, incluso ya está presa, que organismos del SEBIN que le dispararon a las personas. Porque ¿cuál es el objetivo del gobierno en esta manifestación? Decir la oposición golpista, fascista y todos los objetivos que le quieren agregar está promoviendo la violencia en Venezuela, cuando sabemos que simplemente fuimos blancos del gobierno en esa manifestación por grupos violentos que no saben lo que es, se retiran, ¿verdad? Y cayeron en el juego del gobierno. Incluso nosotros salimos rápido y teníamos los colectivos alrededor dando vueltas, porque nosotros nos tuvimos que montar encima de muros para ubicar a los muchachos, y se veían más de 3.000 motos detrás de la barricada de la policía. Incluso la barricada estaba en el semáforo después de la fiscalía, y todo eso, toda la cuadra que sigue era puras motos, ahí no se veía nada vacío. ¿Qué pasa? Luego de esto comienzan las manifestaciones. Nosotros nos enteramos que mataron a un estudiante. Ciertamente somos productos de muchos espontanismos, muchos que se fueron para Chacao. Comenzaron tenemos evidencias de que parte de eso fueron por grupos infiltrados que promovieron la violencia también por parte de la oposición, y otro herido de bala casualmente en la cabeza. Entonces ahí la gente comienza a sumar y comienza a protestar. ¿Qué pasa? El movimiento estudiantil el siguiente día se pronuncia, y entramos en que el movimiento estudiantil es la parte de la sociedad, es algo que tiene mucha credibilidad en la sociedad civil, y la gente vio que el movimiento estudiantil realmente comenzamos a llamar a la calle para protestar por esta cantidad de muertos que se tuvo y que sabemos que son objetivos del gobierno, y ahí se despertó todo el descontento generalizado en la sociedad, y esto fue como la gota que derramó el vaso en toda la sociedad, y que hizo que la sociedad civil tuviese, bueno, mira, aquí están unos muchachos valientes que me están diciendo que salen a la calle. Además, el estudiante tiene una abuela, un tío, un hermano que cree en ellos, y que quizás no hace falta que salga un líder político. Mire, es el estudiante, y también los están matando en la calle. Hay una cantidad de estudiantes presos en los otros estados. Hay estudiantes que han sido abusados cuando han estado presos. Hay estudiantes que han sido enjuiciados. Ahorita estamos peleando para que cesen y le quiten los expedientes a todos esos estudiantes que han sido reprimidos en el interior, y todavía aquí en Caracas tenemos estudiantes que han sido apresados. Entonces, ahorita la situación del movimiento estudiantil es que hay mucha desorganización en la calle a nivel de la oposición, y le digo que vengo de reuniones estudiantiles ahorita, y quizás llegue ahorita a las 6, y ahorita el debate en el movimiento estudiantil es ¿para dónde vamos? Y yo creo que, y me duele decirlo realmente porque soy parte del movimiento estudiantil,
que no existe una conciencia realmente en el movimiento estudiantil de que el país nos está siguiendo y que el país está saliendo por nosotros. Y también me duele decir de que el movimiento estudiantil no ha entendido de que toda esa población que está ahorita en la calle, ¿verdad?, cree en nosotros, y que si nosotros nos ponemos al frente de lo que está pasando en Venezuela, esto, o sea, no entienden el momento histórico que estamos pasando actualmente. Y yo creo que eso es una de las cosas que hace tanto daño aquí actualmente. ¿Cuál es la propuesta de muchos sectores que estamos dentro del movimiento estudiantil? Seguir generando un movimiento asambleístico en todo el país. Se tienen que generar asambleas en todas las universidades. El movimiento estudiantil tiene que comenzar a debatir el país. Me va a permitir leer el pliego que se entregó en la Organización de Estados Americanos, que es la etapa principal de este conflicto, hacer que el movimiento estudiantil pueda presionar para que se cumpla todo esto, pero principalmente queremos ya un movimiento estudiantil que se una con todo el pueblo venezolano y que realmente se cumpla la función histórica del estudiantado que en la Universidad Central está apagada desde hace mucho tiempo, que realmente el movimiento estudiantil se ponga de cara a las problemáticas que están pasando en el país, que vaya a la calle y que cree asambleas de ciudadanos, que apoye, que se creen asambleas en todos los barrios, en todas las parroquias, en todas las comunidades, que el pueblo realmente se organice para debatir lo que está pasando en el país, que se puedan convertir las asambleas como una verdadera plataforma de lucha para lo que está pasando en Venezuela, incluso para ejercer realmente la democracia, que aquí en Venezuela se ha dicho que se tiene una democracia protagónica y participativa, pero hasta desde mi ámbito de participación profesional del trabajo social, que nos toca trabajar mucho en las comunidades y en diferentes ámbitos, vemos que esto es totalmente una burla y que aquí todo está partidizado por una figura presidencialista y que no existe ningún tipo de participación como tal realmente protagónica y popular de las personas. Entonces, bueno, la propuesta ya del movimiento estudiantil, primero voy a leer ya para terminar el manifiesto que se entregó. Dice: las protestas desatadas en los últimos días son producto de una crisis profunda que vive la sociedad venezolana. No vamos a andar en describirla, pues la vivimos en carne propia en la destrucción progresiva de nuestra estructura social, política, económica y ética generalizada. La respuesta de nuestras protestas por parte del gobierno venezolano ha sido la más brutal represión, no solo directa a través de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y SEBIN. Adicionalmente, como lo han hecho gobiernos autoritarios y criminales, han utilizado a estos colectivos del terror como escuadrones paramilitares que se hacen pasar por organizaciones sociales, aun cuando se conoce su carácter delincuencial. El movimiento estudiantil venezolano ratifica que seguiremos en las calles de forma pacífica y democrática hasta que se cumplan nuestras demandas inmediatas, y solicitamos la intermediación internacional para que recomiende al gobierno de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello que cumpla las siguientes exigencias. 1. Libertad de todos los estudiantes detenidos y cese a la represión de manera inmediata y que los juicios queden sin efecto, además de borrar los antecedentes amañados de nuestros compañeros. Exigimos que cese desde el gobierno el estímulo a conductas delictivas, ya que no puede haber paz y convivencia si el Estado promueve, apoya, estimula, financia y protege a grupos que cometen actos delictivos. Que se conozca a nivel internacional que hubo torturas de las más bárbaras contra nuestros jóvenes, como constan de todas sus declaraciones, por lo que exigimos justicia contra quienes ordenaron y cometieron tales delitos y protección internacional contra las víctimas. Exigimos constituir una comisión de la verdad paritaria, técnica e independiente, que investigue los asesinatos acaecidos el día 12 de febrero, con participación de abogados que designaremos para tal fin. Exigimos el respeto de la autonomía universitaria, por lo que exigimos el retiro inmediato del cerco policial y militar a nuestras universidades en todo el país. Hay universidades en el interior donde la policía ha entrado como tal a las universidades e incluso la guardia. Exigimos respeto al derecho de la protesta pacífica de todos los venezolanos, establecido en la Constitución, no más criminalización de la protesta legítima de los venezolanos. Y exigimos la libertad inmediata para todos los detenidos por protestar y cese los juicios ciudadanos que no son del movimiento estudiantil. Bueno, ya para finalizar, creo que
esto que está pasando en Venezuela es producto de un pueblo descontento que creyó en el movimiento estudiantil, que salió a la calle y que es también una falta de liderazgo que hay desde la oposición y que toda la sociedad venezolana vio en el movimiento estudiantil ese impulso para salir a la calle. Creo que el movimiento estudiantil debe abocarse ahora más que nunca a debatir el país, a debatir qué va a pasar por Venezuela, para dónde va Venezuela e incluso estimular la organización de las personas en la calle. Decirle a las personas que esas conductas que son estimuladas de personas infiltradas del gobierno de salir como locos a las calles, a hacer incluso actos vandálicos no es la solución. Nosotros creemos en una salida democrática para Venezuela, donde las personas puedan organizarse, puedan opinar, se puedan constituir asambleas, comités en cada barrio, en calle a calle, que los profesores, que los periodistas, que todo el mundo se organice a través de asambleas y realmente esto se convierta en una verdadera plataforma de lucha para Venezuela. Gracias. Gracias, Zairán Rivas. Antes de comenzar la discusión, yo quería poner el acento en algunos de los puntos que tocó Zairán. El primero de ellos es que el 12 de febrero estaba preparado por el gobierno. Pongo el acento en esto. Estaba preparado. Es decir, que esto no fue simplemente una cuestión que surgió allí en forma espontánea. José Guerra lo califica en el día de hoy como la emboscada de la Fiscalía, en su artículo de las últimas noticias. Y eso coincide un poco con lo que planteábamos al comienzo. Llama la atención también sobre otro señalamiento que hace la ponente en relación a un país que se cae a pedazos y el liderazgo necesario no aparece por ninguna parte. Llama la atención sobre ese punto que me parece fundamental para la discusión. Un país que se cae a pedazos y un liderazgo que no aparece, liderazgo del momento necesario. El tercer punto que quiero destacar es el de la credibilidad que reposa, que tiene el movimiento estudiantil. Una credibilidad que se ve golpeada porque hay mucha desorganización en ese movimiento estudiantil, hasta el punto, pues textual, hasta el punto que nos preguntamos ¿para dónde vamos? Quiero que retengamos también ese punto, me parece crucial. El propio movimiento que no está a la altura de las exigencias que hace un pueblo colectivo, se da cuenta de que no está preparado para la tarea que tiene planteada en este momento. Y por eso se pregunta inclusive, ¿para dónde vamos? De allí que se plantee la necesidad de hacer del movimiento estudiantil una plataforma capaz de impulsar asambleas, contacto con la calle, para impulsar la organización de esa misma colectividad, pueblo colectivo. Esta es una tarea dura, sobre todo cuando se piensa en estudiantes de una universidad que está hoy materialmente aletargada, por no decir postrada, por no decir en plano de permanente atraso.
Bien, este punto, o estos puntos que resalta la ponente, yo querría ligarlo con lo que nosotros venimos discutiendo en el plano de la organización. Ella dice la necesidad de organizar a ese pueblo colectivo. Nosotros decimos aquí en la cátedra exactamente lo mismo. En eso tenemos plena coincidencia. Para nosotros hemos puesto a andar un instrumento que se llama movimiento de movimiento. Entonces querría que también en la discusión se pueda tomar en cuenta esa proposición para ver que no está limitada, por supuesto, nuestro movimiento a nosotros ni a un grupo determinado, sino que es algo completamente abierto y que lo deseable es que inclusive lo lleguen a adoptar, lo lleguen a asumir también grupos políticos o posiciones políticas, porque si no, pues no se podrá avanzar. Porque esta no es, como ha dicho alguien, la hora exclusiva de los partidos, sino que es hora de la fuerza social organizada, que creo que es lo que está en el fondo del planteamiento de esa dinámica. Bien, señores, comenzamos por el lado izquierdo, uno izquierdo, uno derecho. ¿Quién va por el izquierdo? Muy bien, por favor, no olviden lo que dije al principio, disponemos de muy poco tiempo. Muy sencillo, William Divieto, de lo que tú mencionaste, la pregunta en torno a una metodología del trabajo social que es tu campo. Yo incluso sugeriría que en torno a esta pregunta tú generaras unas 20 líneas o menos que motive, convoque a la población a esa organización, porque de tu exposición partes de que no hay una organización, de una posición que sea homogénea, y la necesidad precisamente, o sea, habla de un movimiento estudiantil que tampoco se ve ese movimiento estudiantil como una unidad, digamos, universitas, citas el caso de la universidad. Entonces, ¿cuál es la proposición? Que no sea una asamblea como algo eterno, sino qué proposición tienes tú desde la metodología del trabajo social para motivar a esa persona hacia qué leitmotiv o qué meta, porque siempre es como algo abstracto. Entonces, ¿cuál es esa propuesta? Yo veo que tú mencionas muchos partidos, uno enseguida piensa todo este problema que pasa ahorita con Leopoldo López, eso divide mucho la organización social. Entonces, ¿cómo visualizas tú y cómo pondrías tú, eso lo vamos a elaborar después de la semana, ese pliego, esa motivación para que tú logres consolidar como movimiento realmente algo que tenga un rumbo? Gracias. Por aquí, ¿quién más? Hay un planteamiento concreto de la compañera. Los tiempos pasan y a medida que van pasando, si no hay respuesta, los movimientos se van atrasando y se van ahogando. Y usted está en una coyuntura verdaderamente difícil que se necesita dar respuesta. Notablemente lo acaba de decir, los partidos no gozan de la credibilidad para movilizar la población, pero en cambio los estudiantes logran captar una cantidad de personas y el gobierno intenta partidizar. Por eso es que enfrenta a Leopoldo, allana las casas de Leopoldo y actúan de esta manera con la idea de partidizar. El deber de los estudiantes es no permitir que se utilice, porque los partidos tienen una característica: buscan el liderazgo, lo utilizan y después lo meten en su seno y lo queman. El primer objetivo, los movimientos sociales. Si son la vanguardia en este momento y gozan de esa credibilidad, deben buscar a los que son afectados, trabajadores de Guayana, los líderes sociales de la asamblea de barrio,
o lo que exista por ahí en todas las comunidades e invitarlos. La cuestión de los partidos. Los partidos no se les puede negar participación si tú estás hablando de que estás construyendo una sociedad democrática. Yo no puedo decirle a Capri, no te sientes aquí, porque el que se sienta aquí soy yo. Y entonces decir que yo soy democrático. Este es un país que tiene que ser formado por todos. Y si estamos hablando de una unidad, no puede ser una unidad media para usar un cliché. Lo que sí está prohibido es que se utilicen los partidos como un trampolín para construir una partidocracia donde los partidos son los beneficiarios de todo lo que sucede en el país, de los recursos y todas estas cosas. Entonces, ustedes tienen un momento histórico que no se lo pueden dejar quitar. Y ese momento histórico tiene que darle cabidas. Habrá sectores que estarán de acuerdo, habrá sectores que estarán de desacuerdo, pero alguien que dentro de ese movimiento tiene que tomar la iniciativa de hacer ese encuentro nacional. Profesores universitarios, periodistas, gremios, y verdaderamente encontrarse, porque si no nos quedamos en un atolladero que entre 2 años, 3 años, y va avanzando una represión y un sistema se va consolidando. La gente ya en estos momentos no aguanta más esta situación. El hecho se va a agudizar una crisis. Si no tiene una salida organizativa, esto se pierde. Y es probable, por 2 hechos, que lo alerta. Intento alertar. Uno, en una confrontación abierta, los que tienen la posibilidad de ganar son ellos. Porque tienen la comida, tienen los dólares, y el pueblo no tiene comida. Una confrontación abierta en estos momentos implica la ganancia inmediata. Los medios de comunicación prácticamente están siendo ahogados, y esos medios de comunicación tienen que tener una respuesta organizativa. Entonces, lo invito a hacer esas reflexiones para poder verdaderamente avanzar. Eso es todo. Yo invito a que nos centremos fundamentalmente en el punto central de la ponencia, que es la parte organizativa. Organización. Insisto en eso, que es la parte central de la ponencia, la parte fuerte de la ponencia. Vamos por otro lado. Mira, yo lo que veo es que tiene un mérito gigantesco. Había una población absolutamente indignada. ¿No? La mayoría de los venezolanos estaban indignados por lo que está pasando. Y la respuesta que le daban los representantes, los llamados representantes de la oposición, era una estrategia absolutamente destinada al fracaso. Era reducir la lucha a ir a unas elecciones con un CNE absolutamente tramposo y en el que ni siquiera se atrevían a pedir las mínimas condiciones, como por ejemplo auditar el registro electoral. Tampoco tenía. Entonces esa estrategia fracasó y la gente lo notó, que eso no iba a sacar del proceso. Después había 2 años de evasión en que ni siquiera iban a haber elecciones, y eso exacerbó a la gente. Pasó lo que pasó en Táchira, que meten 3 estudiantes presos y no solo salen ustedes, sino salen toda una cantidad de personas a protestar contra lo que nos estaba pasando, que era la cosa. Ahora, el problema que veo yo y las acciones que hay que tomar, primero que hay que darle conciencia a la protesta. Primero, ¿por qué protestamos? Y tiene que entender un poco esto y aumentar en todo el estudiantado y en toda la sociedad nacional, en los sectores democráticos, por qué protestamos. Y yo creo que eso es lo primero. Protestamos porque vivimos un régimen totalitario que nos viola sistemáticamente nuestros derechos civiles y políticos. Y yo creo que hay un poco de gente que, sobre todo aquí en las universidades, profesores que le pueden enseñar tanto a los estudiantes como al resto de la sociedad civil en asambleas por qué les violan los derechos. Porque cuando tú aumentas el nivel de conocimiento de lo que te está violando, tú potencias tu protesta y tiene dirección y sentido tu protesta. Eso es lo primero que yo creo que debe